escuchas Esperanza de Vida con el reverendo Marcos Rodríguez. Vamos a tomar como ejemplo en esta mañana la vida de un hombre de Dios, un gran rey llamado el rey David. La Biblia no esconde nada, hermanos. Dios habla de sus grandes hazañas, pero también habla de sus grandes fracasos, de sus grandes errores. Tal vez la mitología, la religión, ¿verdad?, exaltan al hombre por sobre la gracia de Dios. Pero Dios, alabado el nombre del Señor, en su palabra no esconde los errores y los pecados de aquellos hombres que en su debido tiempo fueron usados por Dios para hacer bendición para muchas personas. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Hay un versículo, hermano, ahí en Primera de Corintios, en el capítulo 10. Vamos a leerlo. Vamos a buscar en la Biblia. Y mientras recorremos la palabra del Señor, usted mantenga su alabanza, hermanos. No permita que el sueño, la pereza, ese calorcito, hermano, que hay, lo haga dormitar a tal punto que usted se olvide que estamos adorando a Dios, hermano. Primera de Corintios capítulo 10, el verso 6. Recuerde, dice la palabra: estas cosas acontecieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Todo lo que usted ve en la Biblia, todo lo que usted lee, las bendiciones, los fracasos, los errores, están ahí no porque Dios los aprueba. Hay pecados que están ahí de esos hombres de Dios, están escritos en las Sagradas Escrituras, no porque Dios los aprueba, sino que Dios los dejó ahí, como dice el apóstol Pablo, como ejemplo para nosotros. ¿Para qué? Para que no hagamos lo mismo. ¿Para qué? Para que no codiciemos lo que ellos codiciaron. Alabado el nombre del Señor. Es decir, es una ayuda adicional que Dios nos da para levantarnos en esta generación como hombres y mujeres victoriosos, como una iglesia, hermana, llena del poder del Espíritu Santo. Dios nos da todas las armas necesarias para ser creyentes poderosos en Dios. Alabado el nombre de nuestro precioso Salvador. Amén, amados. Hay dos cosas que son necesarias y que debemos de entenderla. Todo pecado tiene sus consecuencias. Todo pecado tiene sus consecuencias. Tarde o temprano, trae su paga. Tal vez está oculto por ahí y la gente dirá: nadie me vio. El vecino dirá: la vecina no me vio. El hermano dirá: el pastor no me vio, o la hermana no me vio. Pero algo o alguien de quien nosotros no nos podemos ocultar es de los ojos de ese Dios que hizo los cielos y la tierra, de ese Dios que todo lo ve, que todo lo observa, de ese Dios, hermanos, que para Él no hay tinieblas. Ahí en medio de la oscuridad Dios está viendo. Si te escondes en lo más profundo de la mar, ahí está Dios. Donde quiera los ojos de Dios están observando. Y todo pecado tiene sus consecuencias. Alabado el nombre del Señor. Otra cosa que es importante que meditemos en nuestras vidas es que hay que velar. Hay que velar para no ceder ante la tentación. Hay que estar atenta para no ceder a la tentación, hermano. Jesús dijo: velen y oren. ¿Para qué? No para que evitar la tentación. Jesús no dijo: velen y oren para que no vengan las pruebas, para que no vengan las tentaciones.
De hecho, las pruebas, las tentaciones son inevitables. Y eso es lo que le da sazón a nuestra vida cristiana. Eso es lo que le da vida a nuestras vidas cristianas. Alabado el nombre del Señor. Jesús lo que dijo es que oremos para que no caigamos en la tentación. Hay que orar para no caer en el pecado. Alabado el nombre del Señor. Hay que estar velando, hay que estar atalayando, hay que mirar por dónde viene el enemigo para que no nos tome de sorpresa y luego suframos las consecuencias de nuestro descuido, hermano, de nuestra falta de vigilancia. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Cuántos alaban su nombre? Vamos a segunda de Samuel. En el capítulo 11 de segunda de Samuel. Eso es bueno. Mientras usted busca en su Biblia, usted alabe al Señor. El capítulo 11 del segundo libro de Samuel. Vamos a leer los primeros 5 versos, que es ahí donde vamos a basar la enseñanza en esta mañana. Amén. Dice así: sucedió al año siguiente, en el tiempo de la salida del rey, o del rey a la batalla, que David envió a Joab y a sus siervos con él y todo Israel. Sitiaron a Rabá, pero David quedó en Jerusalén. Aconteció que al atardecer David se levantó de su cama y al estar paseando por la terraza de su palacio, vio a una mujer mientras ella se estaba bañando. Y la mujer era de aspecto pero muy hermoso. Entonces David envió a que preguntaran respecto a esa mujer. Y alguien le dijo: ella es Betsabé, hija de Ahinoam, esposa de Urías Eteo. Y David envió un mensajero para que la trajera. Entonces ella entró ante él y David se acostó con ella. Poder en el nombre de Jesús. Después ella se purificó de su inmundicia y volvió de nuevo a su casa. Y la mujer concibió y envió a que lo hicieran saber a David, diciendo: estoy embarazada. Yo sé que todos nosotros hemos leído ese pasaje bíblico. Y sé que muchos hombres de Dios han predicado en ese pasaje bíblico. Y hay 2 pecados ahí que son los que más resaltan, que son notorios, hermanos queridos. El uno es el adulterio y el otro es el asesinato. El adulterio, pues fácilmente no se puede ocultar. El crimen, el asesinato. Y esos 2 pecados los cometió David. Adulteró con Betsabé, mujer de Urías Eteo. Y si usted lo ha leído, usted sabe que luego David trató de corregir esa falta, de corregir ese pecado, matando al esposo de Betsabé. Adulterio y asesinato. Esos son los pecados de los cuales más se hablan y de los cuales nosotros estamos tratando de cuidarnos, vigilando el camino. Alabado el nombre del Señor Jesucristo, tratando de que Dios nos guarde y guardándonos también nosotros mismos. Alabado el nombre del Señor. Amén. Pero estos pecados, mis amados hermanos, son el resultado de errores que no se corrigieron a tiempo. De esas zorritas pequeñas que leímos en Cantar de los Cantares. Esas cositas que están guardadas por ahí. Esas cositas, hermanos, que tal vez nadie las ve, nadie las sabe.
lo ven a usted, me ven a mí, la gente dice tremendo varón de Dios, tremenda mujer de Dios. Pero ¿quién conoce el corazón? Solo Dios. Solo Dios. Solo Dios, que escudriña la mente y que prueba el corazón. Alabado el nombre del Señor Jesús. Hemos leído las consecuencias del pecado. Y muchos tal vez pensamos, ¿verdad?, que este pecado de adulterio es ahí donde de pronto, a causa de este pecado, es que David sufre todas las consecuencias terribles que David sufrió y están escritas en la palabra de Dios. Pero podemos ver, hermanos, que David era un adicto a tomar mujeres que no le pertenecían. O sea, David era un hombre que había aprendido las malas costumbres de los reyes de la tierra, a tener 2 y 3 concubinas, ¿verdad? Y usted lo lee, vamos a leerlo, hermano, vamos a buscar en la palabra, alabado el nombre del Señor Jesús. Vamos a Primera de Samuel, en el capítulo 25, vamos a leer el verso 42 y el verso 43. Amén. Primera de Samuel, capítulo 25. Cristo vive. En el capítulo 25 de Primera de Samuel, el verso 42. Amén. Dice el verso 42. Abigail se apresuró a levantarse, montó sobre un asno y con sus 5 criados que le acompañaba, fue con los mensajeros de David. Y luego dice, y llegó a ser su esposa. David también tomó a Quinoam de Jezreel y ambas fueron sus mujeres. ¿Ve? Es algo que viene arrastrándose y que tal vez mientras David lo practicaba, pues no pasaba nada. No había consecuencias externas, exteriores, ¿verdad? Como que todo estaba tranquilo. Como que de pronto Dios estaba probando aquello, como piensan algunos hermanos dentro de las congregaciones, que están haciendo cosas que a Dios no le agrada y que saben por la palabra que a Dios no le agrada. Pero como sigue la cosa y no pasa nada, entonces ellos piensan que Dios le está dando su visto bueno. Pero Dios no consiente con el pecado, mis amados hermanos. Dios es un Dios santo, alabado el nombre del Señor. Dios es limpio de ojos para ver el mal. Y Dios no calla, alabado el nombre del Señor. Pero Dios es un Dios que da oportunidades al hombre para que el hombre se arrepienta. Para que el ser humano invoque el nombre del Señor y se arrepienta. Alabado el nombre de Jesús. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Segunda de Samuel, en el capítulo 3. Amén. Vamos a leer nuevamente del verso 2 al verso 5. Dice el verso 2: y le nacieron a David hijos en Hebrón. Su primogénito fue Amnón de Ahinoam, la jezreelita. El segundo fue Kiliat de Abigail. Note que ahí están todas las mujeres de David. La que fue mujer de Nabal del Carmel. El tercero fue Absalón, hijo de Maca, hijo de Tamai, rey de Jesús. El cuarto fue Adonías, hijo de Agit. El quinto fue Cefatías, hijo de Abital. El sexto fue Itreán, quien era de Egla, esposa de David. Ellos le nacieron a David en Hebrón. Alguien dijo, tanto va el cántaro al agua hasta que, alabado el nombre del Señor, o una gotita hace que la copa rebose, alabado el nombre del Señor. O sea, hermanos,
Algo que nosotros debemos de tener siempre en mente es que todo pecado tiene consecuencias. Y no solamente dentro del pueblo cristiano, sino aún dentro del pueblo que no conoce a Jesús. El adulterio tiene su paga. El adulterio es una maldición, hermano. El matrimonio fue establecido por Dios como base de la sociedad, como base de la familia, como base del gobierno. Alabado el nombre del Señor. Antes que exista cualquier sociedad, cualquier institución aquí en la tierra, Dios estableció el matrimonio como el principio y el fundamento de cualquier otra sociedad o de cualquier otra institución. ¿Por qué las naciones viven en un caos? ¿Por qué? Porque los seres humanos han tenido en poco el matrimonio. Los seres humanos han tenido en poco la institución del matrimonio. Y hoy vivimos en una generación de hombres y mujeres que practican el adulterio, que practican la fornicación. Y esas son las consecuencias por las cuales las naciones están como están. El que no puede gobernar su casa, primeramente, no puede gobernar también la casa de Dios. O el que no puede gobernar su hogar, tampoco puede gobernar una nación, puede gobernar un país, hermano. ¿Cuál es la consecuencia de aquello? Los hijos. Los hijos sufren el dolor de la ruptura de un matrimonio. El que es adúltero se goza en su pecado de adulterio con otra mujer que no es su esposa con la cual está casada. Pero hay hijos, y los hijos sufren traumas, y los hijos se vuelven, hermano, rencorosos, llenos de amargura, llenos de tristezas en su corazón, llenos de odios hacia sus padres. Y esos hijos comienzan a untarse con malas amistades. Y luego vemos el resultado. Jóvenes en las drogas, en el alcohol, en las pandillas. Y todo eso tiene su origen en el pecado. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. El pecado tiene sus consecuencias. El pecado tiene su paga. Un adulterio en un matrimonio es como una maldición, es una maldición. Y la historia se va a repetir siempre. Hay 3 hijos que forman parte de esa familia. 2 o 3 o uno de ellos. En uno de ellos se repite la misma historia. Porque es una maldición, amados hermanos. O sea, el hombre se satisface y piensa que ha hecho una gran cosa, pero no sabe que ha violado la ley de Dios y que está en contra de la palabra y de la voluntad de Dios. Alabado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esas son las zorritas pequeñas, ¿verdad? Que están destruyendo la viña. Alabado el nombre del Señor Jesús. Vamos a ver, mis amados hermanos, las zorritas que estaban ahí ocultas en el pecado del gran rey David. Primeramente, mis amados hermanos, en el verso 11, en el capítulo 11 de segunda de Samuel, el verso 1. Yo espero que usted me ayude a terminar la enseñanza en esta mañana. Sí, ¿usted me va a ayudar? ¿Cómo me va a ayudar? Alabando al Señor, hermano. Si usted lo alaba, el Espíritu de Dios se mueve. Y si el Espíritu de Dios se mueve, hay libertad. Dios toma el control, Dios ministra, Dios nos habla. Dios hace cosas poderosas, hermanos. Amado el nombre del Señor. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. El capítulo 11, el verso 1. Sucedió el siguiente año, en el tiempo de la salida del rey a la batalla, que David envió a Joán y a sus siervos con él y a todo Israel, y sitiaron a Rabá. Pero note esta palabra: pero David se quedó en Jerusalén. David se quedó en Jerusalén. Cuando la Biblia dice pero David se quedó en Jerusalén, esto es una censura para David de parte de Dios.
No es que Dios está probando que en el momento de la guerra David se haya quedado cómodo en su palacio y enviar a sus súbditos a batallar, a pelear. David hace lo que Dios no quería que David hiciera: quedarse tranquilo en su casa. A ese pecado, mis amados hermanos, se lo puede llamar como el pecado de la ociosidad. Esa zorrita que está ahí. A veces no vamos a los cultos por flojos. No dicen amén. A veces no vamos, hermano, a los ayunos por la pereza. A veces no oramos por perezosos. Amén. Y eso queda ahí, como que no pasa nada. Como que no sucede nada. Pero mientras nosotros estamos confiados y permitimos que esa zorrita pequeña de la pereza, de la ociosidad, de estar inactivo en el momento que hay que estar activo, como que no pasa nada, pero mientras estamos nosotros descuidados, Satanás, que el Señor lo reprenda, está trabajando, está moviéndose, hermanos. ¿Cuántos hermanos desanimados hay en la iglesia? Porque cuando tuvieron tiempo y oportunidad de ir a la guerra, no fueron. Cuando tuvieron tiempo y oportunidad de combatir, no combatieron, hermanos. Y por debajo de cuerda, el diablo estaba ganando ventaja. Alabado el nombre del Señor. Que el Señor reprenda al diablo en esta mañana. Que el Señor reprenda las tinieblas en esta mañana. La iglesia no puede ignorar las maquinaciones diabólicas. La iglesia no puede ignorar las maquinaciones satánicas. No es el tiempo de dormir, es el tiempo de pelear. Es el tiempo de batallar, mis amados hermanos. Es el tiempo de buscar el rostro del Señor. Hoy más que nunca. ¿Usted está consciente que estamos viviendo los últimos tiempos? Y la palabra dice que por ser los últimos tiempos, Satanás se ha levantado con furia, con fuerza. La maldad se va a multiplicar, dice la palabra. ¿Sabe cuándo la maldad llega a límites? Cuando la iglesia, que es la sal de la tierra, pierde su sabor. Cuando la iglesia, que es la luz del mundo, deja de alumbrar. Y cuando la iglesia pierde su sabor, cuando la iglesia entra en el ocio, entra en la pereza, entra en la inactividad, cuando dejamos de buscar el rostro del Señor, la sal comienza a hacerse insípida, la luz comienza a dejar de alumbrar y las tinieblas comienzan a tomar el dominio. Es lo que pasa en esta nación. Es lo que pasa en este país. Las muertes, los asesinatos, el sicariato, hermano, los secuestros están a la luz del día. Alguien dijo: lo que esta nación necesita no son más policías, aunque sí son necesarios. Sí, son necesarios. Pero más que los policías, esta nación necesita que la iglesia entre en actividad. Que el pueblo de Dios comience a buscar el rostro del Señor. Que la iglesia deje de estar cómoda. Que cada creyente, que cada cristiano, hermano, levante un altar en su casa. Que cada creyente, que cada cristiano vuelva al altar, vuelva a orar, vuelva a clamar, vuelva a mover la mano de Dios. Y es la mano de Dios la que cambia, es la mano de Dios la que transforma los tiempos. Es la mano de Dios moviéndose la que necesitamos. Es lo que necesita Babahoyo, es lo que necesita el Ecuador. A un Dios que se mueva y se mueva a través de un pueblo que lo haga mover.
Y ese Dios que se mueva a la iglesia que necesita ser movida por ese Dios que tiene poder. Alabado el nombre del Señor. El pecado de la ociosidad. Estar inactivo, hermanos. Quedarnos en casa cuando tenemos que estar haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Este pequeño pecado preparó la escena para que se manifieste lo que había en el corazón de David. Lo que había dentro del corazón de David. Santiago capítulo 4, el verso 17, hermanos. Todo lo que respire, todo lo que respire. Santiago capítulo 4, el verso 17. Dice Santiago 4:17, y el que sabe hacer lo bueno, ¿qué pasa? Y no lo hace, le es contado por pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Veamos otra zorrita pequeña. La primera, la ociosidad. El estar inactivo. El estar ahí sin hacer nada. Eso le abre puertas a las tinieblas. Es la madre de todos los inventos, pero para mal. Acostados tal vez pensando, y esa es la oportunidad que el diablo espera para activar lo que hay dentro de nosotros. Para activar la carne, para activar la concupiscencia, para activar la lascivia, para activar todo aquello que es obra de la carne que está dentro de nosotros y que solamente el poder de Dios la tiene refrenada. Solamente el poder de Dios es el que controla lo que hay en nuestras vidas. Cuando usted deja de orar, cuando usted deja de congregarse, todo eso se levanta y se vuelve activo. Cristo vive. Amén. Hay otra zorrita pequeña en ese mismo hombre de Dios. La negligencia. Falta de diligencia. David se confió. David se desarmó. David se quitó su armadura. ¿Cuántos cristianos desarmados andamos por ahí, hermanos? Estamos confiados con los 3 días de ayuno que se hicieron hace un mes. Estamos confiados con las 3 horas de oración que oramos hace 4 días atrás. Y a veces nos sentimos tan seguros, el diablo a mí no me va a tocar. Satanás conmigo no puede. Y usted se confía. Y usted está ahí, alabado el nombre del Señor, descuidado, alabado el nombre del Señor. Descuida la oración. ¿Hace cuánto tiempo que no entramos en oración? Que no entramos al lugar santo de la presencia de Dios. Jesús le dijo, velen y oren. Y cuando fue con sus discípulos, en el momento que Jesús necesitaba el respaldo de sus discípulos, la palabra del Señor dice que cuando Él regresa los encuentra a sus discípulos durmiendo. Y Jesús le pregunta y le dice, ¿acaso no han podido velar conmigo 1 hora? ¿Cuántos oramos 1 hora? ¿Cuántos oran 1 hora? ¿Cuántos oran 2 horas? ¿Cuántos oran 3 horas? ¿Cuántos oran 5 minutos? Con 5 minutos de oración no vencemos. Con 10 minutos de oración no somos vencedores, hermanos. La oración es el arma poderosísima que Dios nos ha dado.
Y es el arma más atacada por las tinieblas, la oración. El hombre que ora mueve a Dios y es movido por Dios. La mujer que ora hace que la mano de Dios se mueva. El hombre que ora es movido por Dios a hacer cosas grandes. Alabado el nombre del Señor. La oración es poderosa, mis amados hermanos. Y esa arma de la oración es la que nosotros negligentemente la hemos descuidado, la hemos hecho a un lado. La oración nos da unción. La oración nos da poder. La oración nos da vida. Alabado el nombre de Jesucristo. La oración es la respiración del alma. Cuando usted ora, el alma respira. Alabado el nombre del Señor. Cuando usted ora, usted tiene vida, vida para adorar a Dios. Cuando usted ora, no hay que decirle levanta las manos. Cuando usted ora, no hay que decirle cuántos dicen gloria a Dios. Cuando usted ora, no hay que decirle hermano, di aleluya. Cuando usted ora, la alabanza fluye, porque la oración provoca que haya alabanza en nuestros labios. Cristo vive. Amén. Cuando hay descuido o negligencia en la oración, se refleja en nuestras vidas la falta de poder y la falta de autoridad, la falta de unción, la falta de ánimo, la falta de motivación en las cosas del Señor. Porque si hay algo que activa nuestras vidas, hermano, no es solo venir a un culto, no es solo escuchar una palabra. De pronto escuchas el mensaje, la palabra despierta en usted ese anhelo por hacer algo más, pero luego tiene que acercarse a aquel que puede llenarte y puede activar tu disposición a través de ese espíritu de oración, a través de ese espíritu de búsqueda, a través de la oración. La iglesia que ora es una iglesia victoriosa. Dije que la iglesia que ora es una iglesia victoriosa. Aleluya. Alabado el nombre del Señor. Armas que Satanás está usando fuertemente en el pueblo de Dios hoy. Por eso es que la iglesia no tiene poder. Por eso es que a veces en nuestros cultos no hay gloria del Señor. Puede haber alabanza, puede haber cánticos, puede haber emoción de la carne, pero lo que necesitamos es el toque del Espíritu de Dios en nuestro espíritu. Lo que necesitamos es el Espíritu de Dios moviéndose en nosotros. Los cultos cambian cuando hay vida de oración en el pueblo. Los cultos son distintos cuando el pueblo ora en su casa y tu Padre que ve en los secretos te recompensa en público. Cuando hay unción, las tinieblas se van. Cuando hay unción, hay milagros. Cuando hay oración, hay unción. Y cuando hay unción, hay poder de Dios. Alabado el nombre del Señor. Levanta tus manitos y alábalo. Levanta tus manitos y alábalo. Vamos, dale libertad al Espíritu Santo. Dale libertad al Espíritu Santo. Aleluya, que Él se mueva en esta mañana y tarde. Que Dios haga lo que tiene que hacer, mis amados hermanos. Que Dios sacuda nuestras vidas y que podamos ser bendición para el lugar donde la iglesia se encuentra. Que no seamos un lugar, o la iglesia no sea un sitio donde está solamente asentada. La iglesia tiene que ejercer influencia en el lugar donde está. Y eso lo hace Dios a través de un pueblo que busca el rostro del Señor. Alabado el nombre de Jesús. Alabado el nombre del Señor. David se confió. Se quitó la armadura. Y el diablo conocía cuál era la debilidad de David. Las mujeres. David sabía, el diablo sabía que el talón de Aquiles de David eran las mujeres. Y en el momento que David se descuida, entonces Satanás comenzó a mover, facilitó. A David no lo derrotó Goliat.
A David no lo derrotaron los filisteos. Satanás estaba esperando la oportunidad. En cualquier momento este se descuida. En cualquier momento este se confía. Y le digo algo, hermanos, que cuando alguien cae, no cae de la noche a la mañana. Cuando un hombre de Dios peca, no peca de un día para otro. Eso viene arrastrando. Eso viene de a poco. Cuando viene el golpe, no es porque ayer se descuidó y hoy día el diablo le dio, no. Santiago dice: resiste al diablo y el diablo huirá de ustedes, de nosotros. Resiste al diablo. Acércate a Dios y Dios se acercará a vosotros. Y luego dice: resístelo. Y cuando tú lo resistes, entonces Él tiene que huir de nosotros. Pero la carne no puede resistir a Satanás. Para poder resistir al diablo, hay que estar cerca del victorioso. Hay que estar bien unido, bien adherido a aquel que lo venció en la cruz del Calvario. Aquel que ganó la victoria en la cruz del Calvario. Alabado el nombre del Señor. Dejamos de orar. Deja de orar. Cuando oras, Satanás está nervioso porque no puede acercársele a una mujer, a un hijo de Dios, a una mujer de Dios, a un hombre de Dios, mientras está en contacto con Dios. Pero luego viene la ociosidad, luego viene la negligencia. Comenzamos a confiarnos porque oramos, porque leemos, porque estamos en los cultos, porque participamos en el coro, porque participamos en la lectura, porque predicamos en el templo, porque estamos líderes, porque somos ujieres, y comenzamos a descuidarnos. Y comenzamos a perder. Entonces Satanás comienza a levantar nuestras pasiones. ¿Cuál es tu debilidad? ¿En qué área somos débiles? Y de a poco comienza a entrar hasta que llega un día donde Él te da el zarpazo. No, pero si ayer dirigió el culto. No, pero si ayer hablaba en lenguas. Hay lenguas que son del Espíritu y hay lenguas que son aprendidas. Pero hoy día cayó, no. Eso viene de a poco. Eso viene de a poco. Usted ve que hay hermanas que se levantan y luego ¡puc!, caen. Otra vez se levantan, ¡puc!, caen. Y cada vez que caen hacen escándalos tremendos en las iglesias. Descuido. Las zorras pequeñas son las que están destruyendo tu vida y mi vida y nuestras vidas. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Cristo vive. Cristo vive. Amén. Usted me va a ayudar a terminar. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amados. Otra práctica, otra cosita pequeña en el corazón de David: ser impulsivo. David actúa de modo irreflexible, sin cautela. Alabado el nombre del Señor. No pensó, no meditó, no analizó la situación, sino que simplemente sintió el deseo, tomó, agarró, adulteró, pecó de una manera, sí, alabado el nombre del Señor. Y lo más
lo más triste, hermano, es cuando alguien peca, la conciencia se cauteriza. Cuando alguien peca, pierde sentido, pierde temor. Pierde ese temor reverencial que hace sabio al hombre y a la mujer. Alabado el nombre del Señor. El corazón se endurece por causa del pecado. No hay temor. La gente puede pecar y puede estar en el templo cantando. La gente puede pecar y puede estar predicando en el púlpito. La gente puede pecar y quiere, hermano, participar en el templo. En el momento que peca, el diablo entra. En el momento que desobedece a Dios, Satanás entra. Alabado el nombre del Señor. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amados hermanos. Poder en la sangre de Jesús. Sigamos avanzando. Quiero terminar. Alabado el nombre de Jesús. El pecado de la frialdad. Ahí en el capítulo 11 lo hemos leído, el verso 4 y 5. La mujer le dice a David: estoy embarazada. David, estoy embarazada. David comenzó a calcular entonces. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Poder en Jesucristo. Amén. ¿Cómo soluciono el problema? Comienza a ver la manera o la forma cómo podía él solucionar ese problema. Luego David se ingenia o le viene la idea de que Urías tenga relación con su esposa. Eso lo encuentra en 2 de Samuel 11, verso 6 y verso 7. David le dice a Urías: lava tus pies. Es decir, ve a tu casa. Estaba en plena guerra, en plena batalla. David lo manda a llamar. Lo quita del frente de la batalla para que él venga. Ya la mujer de Urías estaba embarazada. David está calculando cómo cubrir ese pecado. Y llama a Urías y le dice: lava tus pies, vete a tu casa. O sea, ten relación con tu esposa. Si tú tienes relación con ella, yo lavo mis manos. Pero se estaba olvidando que Dios lo estaba mirando. Se estaba mirando que Dios lo estaba observando. David emborracha a Urías. Y como Urías era más íntegro que David en ese momento, Urías no quiso ir con su mujer porque decía: mis hermanos están peleando, ellos están batallando y yo no puedo estar disfrutando mientras hay gente que está muriendo. No le funcionaba el plan a David. Alabado el nombre del Señor. Ahí mismo en el capítulo 11, versos 14 y 15, ahí vemos que David lo manda a matar a Urías. Qué tremendo cómo se cuadra todo, hermanos. Qué tremendo cómo el pecado enceguece y cómo Satanás comienza a manipular a las personas. Un pecado engendra otro pecado. Un abismo llama a otro abismo. El que peca una vez, peca dos veces. El que peca dos veces, peca tres veces. Alabado el nombre del Señor. Si no hay un verdadero arrepentimiento, si no hay una verdadera confesión delante de la presencia de Dios, pasa un año, dice la Biblia, sin que David se haya arrepentido. Y usted lee el Salmo 51. Usted va a ver todo lo que David, en ese salmo David expresa. En el Salmo 38, alabado el nombre del Señor, David manifiesta su sentir, manifiesta toda su amargura, toda su tristeza por haber ofendido y haber fallado a Dios. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. La única manera
como David pudo reaccionar es cuando lo confrontaron. Es cuando Dios envía al profeta Natán y le dice Natán a David: tú eres ese hombre. Es que cuando el pecado entra, la gente no reacciona, hermano. La gente no despierta. Es necesario que la palabra de Dios venga para que la palabra penetre en ese corazón duro y haya libertad en la mente y el Espíritu de Dios pueda redarguir esas vidas. Es por eso que tenemos la obligación delante de Dios de predicar esta palabra. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Conoceréis la verdad y la verdad te hará verdaderamente libre. Hay gente que es esclava del pecado. Hay gente que vive, hermano, las peores situaciones en su hogar y en su familia, pero no entienden que es por causa del pecado. Pero no entienden que es por causa de haberle dado la espalda a Dios. Y aunque muchos aborrezcan el evangelio, y aunque muchos llamen a los evangélicos como gente que no tiene cultura, como gente que es imprudente o falta de sabiduría, es el evangelio el que cambia, es el evangelio que predicamos, el que transforma, el que liberta, el que rompe las cadenas. Es la palabra de Dios. Es el poder de esta palabra. ¿Cuánta gente está como David? ¿Cuántos hogares viven, hermano, a diario la atracción de un hombre, hermano, de su esposa, de su esposo? ¿Cuántos hogares están destruidos? ¿Cuántas mujeres, cuántos hijos se quitan la vida? Y los hombres no entienden, los seres humanos no comprenden. Hasta que Dios envía esta palabra. Hasta que alguien habla del evangelio y la gente escucha que el pecado es la maldición, que el pecado es esclavitud, que el pecado es la destrucción de la sociedad. Que si no hay esta palabra, la gente no entiende. El entendimiento está entenebrecido. La mente está cegada por el pecado. Y el propósito de Dios al hacer esta actividad es predicarle a los amigos, a los vecinos, a los que nos escuchan a través de estos altos parlantes, que solamente Dios tiene el poder para cambiar tu situación, que solamente Dios tiene el poder para cambiar tu vida, para transformar y levantar y restaurar tu hogar. Solo Dios, solo el Señor, a través de lo que la gente llama la locura de la predicación, a través de lo que la gente llama la locura del evangelio. Solo Dios es el que cambia y el que transforma. La vida de David fue un caos. Conociendo Dios a David, fracasó y falló. Conociendo Dios a David, cometió el pecado más terrible de adulterio. Pero todo tiene su raíz en aquellas cosas pequeñas que por descuido estamos permitiendo en nuestras vidas. Alabado el nombre del Señor. Por último, el zarpazo final de Satanás es cuando la persona peca. Santiago dice que la concupiscencia da luz, y cuando da a luz el pecado, alabado el nombre del Señor, lo único que queda es la muerte. Oye, pero para esto apareció el Hijo de Dios. Para esto Cristo murió en la cruz del Calvario, para libertarnos del pecado.
para romper esas cadenas, para quitarle el poder al diablo de tu vida. Si solamente pudieras escuchar la voz de Dios en esta tarde, si solamente pudieras escuchar esta palabra. Tal vez usted que su hogar está destruido, tal vez usted que no tiene paz y no tiene tranquilidad, tal vez usted que es un adicto de las drogas, del alcohol, tal vez que usted es un adicto del crimen, mata sin ningún temor, sin nada. Pero hay momentos donde te sientes que no vale lo que estás haciendo, te sientes vacío, te sientes un miserable. Yo te digo, aquí está Jesucristo, aquí está el Evangelio de Jesús para cambiar tu vida, para transformar tu hogar, para rescatar tu familia, para librarte del yugo del alcohol, de la droga. Oh, gloria a su nombre. Aleluya. Ese es el propósito. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí, dijo el Señor Jesucristo. Nadie puede acercarse a Dios sino a través del Evangelio de Jesucristo. Querido amigo que me escuchas en esta tarde, y hermanos que estamos aquí en esta tarde, en este culto, solo Cristo puede cambiar. Solo Cristo puede libertar. Solo Cristo restaura y sana. Solo Cristo es el que da libertad a los cautivos. Tal vez preguntas en esta tarde: ¿qué hago? ¿Cómo hago para restaurar mi hogar y mi familia? ¿Cómo hago para dejar el vicio de las drogas y del alcohol? ¿Cómo me liberto de este pecado que me ha esclavizado, que ha destruido todo? Hay algo muy sencillo. La respuesta más sencilla es: cree en el Señor Jesucristo. Y luego dice: serás salvo tú y toda tu casa. Solo cree en el Señor Jesucristo. No dicen la religión, no dicen fulano de tal. Solamente cree en aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario, y Él te hará libre. Dice la palabra en el libro de Romanos que si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesucristo murió y que resucitó, hermano, con la boca se confiesa y con el corazón se cree para salvación. Y es por eso que yo en esta tarde te invito, ahí donde estás, a que hagas una oración conmigo. Una pequeña oración, pero tan profunda y tan poderosa, que esta simple oración en el nombre de Jesús es la que puede cambiar tu hogar y tu familia. Tu hogar destruido, tu negocio acabado, tu vida destruida. Has probado todo y nada ha tenido éxito en tu vida. Ahora prueba a Cristo. Prueba a Cristo. Si te arrepientes de verdad, Cristo tiene poder para cambiarte. Yo le pido a la iglesia que se ponga de pie.
la iglesia se va a poner de pie no por ponerse, sino que la iglesia va a cerrar sus ojos y va a clamar. La iglesia va a cerrar sus ojitos y va a elevar oraciones a favor de las personas que están aquí. Hay que reprender toda obra del diablo. Aleluya. Aleluya. Vamos, la iglesia orando, hermanos. La iglesia orando, la iglesia orando. Yo no sé si aquí hay alguien que en esta tarde le abra su corazón al Señor. Yo quiero orar por usted en esta tarde. Aleluya. Si hay alguien, levante su manito ahí donde está. Quiere hacerlo, yo quiero orar por usted. Levanta tu manito ahí donde está. Si hay alguien por ahí que nos está escuchando, repita conmigo esta oración ahí donde usted está. Señor Jesús, Señor Jesús, he escuchado tu palabra. Reconozco la necesidad que hay en mi vida de ti. Te necesito, Dios. Reconozco mi condición delante de usted. Me arrepiento de mis pecados. Pido que me perdones. Pido que tengas misericordia de mi vida. Ayúdame a salir de esta situación que estoy viviendo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sáname y seré sano. Límpiame y seré más limpio. Oh, en el nombre de Cristo. Gracias, Jesús, por recibirme, por perdonarme. Gracias, Señor, por tu sangre derramada en la cruz del Calvario. En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. El Guayas, Esperanza de Vida, con el reverendo Marcos Rodríguez.